Magíster, ¿cómo está? Soy Nicolás Albino, mi grupo es Valentina Gandarillas, Darío Villarreal, Luis Chumacero y finalmente Nicolás Loaiza. Como nuestro proyecto final, vamos a presentar lo que son las integrales de superficie. Los cuatro temas de esta sección del libro son superficies paramétricas, luego gráficas de las funciones, superficies orientadas y finalmente integrales de superficie de campos vectoriales. Como objetivos principales que nos propusimos como grupo es, claro, comprender el concepto de integral de superficie, siguiendo con determinar la cantidad de flujo a través de una superficie en un espacio tridimensional con estas integrales. Luego continuamos con el analizar problemas reales en los cuales deben utilizar estos métodos de integración de superficies. Y finalmente, usar estos conocimientos aprendidos para poder solucionar problemas propuestos por el docente. Como primer tema de esta sección tenemos las superficies paramétricas. Estas son representaciones matemáticas de superficies en un espacio tridimensional, utilizando funciones vectoriales llamadas parametrizaciones. Una superficie parametrizada asigna coordenadas paramétricas a cada punto de la superficie. Esto permite describirla y visualizarla de una manera mucho más sistemática. Utilizando un poco el libro, nos dice que supongamos tener una superficie S con una ecuación vectorial dada a continuación, donde V pertenecen al dominio de la función. Entonces, supongamos que este dominio paramétrico D es un rectángulo y este se lo debe dividir en subrectángulos R sub y J, con dimensiones delta U y delta B. Luego la superficie S se debe parcelar en S y J correspondientes a la figura 1 que se verá en la siguiente diapositiva para tener un poco una imagen más clara. Se la evaluará en la función en un punto P sub i j en cada parcela dada. Se multiplica por el área delta S y J de cada parcela y así se forma la suma de Riemann, vista a continuación. Antes de continuar se muestra la figura 1 para poder entender un poco más el concepto de parcelar una superficie. Esto sacado del libro James Stewart. Ahora, continuando, se toma entonces como límite el número de aumentos de parcelas o la ecuación de Riemann que vimos en la anterior diapositiva y se puede definir la integral de superficie de f en la superficie S como la ecuación que se ve a continuación. La integral doble de la superficie S de fx y z diferencial de S es igual al número de aumento de parcelas o la sumatoria de Riemann, como ya se mencionó. Para evaluar esta integral de superficie de la ecuación 1 mostrada, se aproxima o se debe aproximar el área de la parcela delta S y J por medio del área de un paralelogramo de aproximación en el plano tangente. Esto mostrado de la siguiente forma. Delta S y J se aproxima a la norma del producto cruz de R sub U por R sub B, delta U, delta B, donde R sub U son las derivadas parciales de x, y, z respecto de u y siguiendo R sub b son todas las derivadas parciales x, y, z respecto de b. Entonces, estos vectores tangentes en una esquina S sub y j, si los componentes son continuos en RU y RB, son diferentes de cero y no paralelos, ojo, en el interior del dominio, se puede demostrar con base en la definición 1 mostrada, aun si D no es un rectángulo, de la siguiente forma, mostrando la ecuación 2. La integral doble de la superficie S de la función f, x y z diferencial de S es igual a la integral doble del dominio de f RV por la norma del producto cruz de RU por R sub B diferencial de área. Mi nombre es Darío Villarreal y hoy les explicaré gráfica de funciones. En gráfica de funciones, aquí integraremos sobre una superficie, donde usaremos una función vectorial R que tendremos en nuestra superficie, y agarraremos un punto de la misma que vamos a evaluar en la función y nos dará bloques en forma de columna. Para la gráfica de funciones en integrales de superficie, veremos tres puntos que son importantes, que nos ayudarán a calcular y poder resolver con mayor satisfacción estas mismas.
Estas son el dominio de una función, gráfica de superficie, entrando a su definición como tal, y las curvas de nivel. Dominio de una función. Primero comenzaremos recordando la definición del dominio de una función. Luego trasladaremos este mismo concepto al dominio de una función de superficie. Para variables simples, el dominio de una función f de x es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que f toma. Para que entendamos de una mejor forma, dominio de integración a la región sobre la cual se integra la función. Ahora, para una función de dos variables, la gráfica de una función de dos variables es el conjunto de los puntos x, y, z que satisfacen z de la función x y con x, y en el dominio de la función. Gráfica de funciones. Las gráficas de funciones o de superficie nos permiten visualizar una función de superficie como una forma sólida en un lugar de un conjunto de elementos curvos. Estos gráficos están especialmente diseñados para representar funciones matemáticas de tipo z es igual a una función x y y. Y por último, curvas de nivel. Los valores constantes que ya lo mencionamos de z es igual a la función x y se llaman curvas de nivel o isovalores. Al trazar las curvas de nivel de estos valores, podemos visualizar la forma de superficie y obtener información relevante para nuestra evaluación. Mi nombre es Nicolás Loaiza y les vamos a explicar orientación de superficie. La orientación de superficie tiene como concepto la elección de una dirección normal específica en cada punto de la superficie, pues una superficie tiene dos posibles direcciones normales, una hacia arriba y otra hacia abajo. La elección de la orientación es fundamental para trabajar con integrales de superficie y otros cálculos relacionados. Las integrales de superficie en cálculo 2 se utilizan para calcular diversas cantidades relacionadas con superficies parametrizadas en el espacio tridimensional. El objeto de estudio de las integrales de superficie es el cálculo de la cantidad de flujo a través de una superficie en un espacio tridimensional. Estas integrales se utilizan para calcular el flujo de campos vectoriales a través de superficies, lo que proporciona información sobre la cantidad de algo que la atraviesa. Para entender mejor el concepto, considera una superficie en el espacio tridimensional. Por ejemplo, una superficie cerrada como una esfera. La integral de superficie te permite calcular la cantidad de flujo en un campo vectorial, como un campo de velocidad o un campo de fuerza que atraviesa esta superficie. La integral de superficie se basa en dividir la superficie en pequeñas áreas diferenciales y sumar las contribuciones de cada una de estas áreas. Matemáticamente se utiliza una notación llamada diferencial de área, dA, para representar el área diferencial en la superficie. La fórmula general para una integral de superficie es la que estamos viendo a continuación en pantalla, donde la doble integral de S representa la integral de superficie sobre la superficie S, donde F es el campo vectorial que define la cantidad que está pasando a través de la superficie, donde la multiplicación representa el producto escalar entre el campo vectorial F y el vector normal a la superficie. Por último tenemos el dA, que es el diferencial de área en la superficie S. Para calcular la integral de superficie, generalmente se parametriza la superficie utilizando coordenadas curvilíneas y se realiza la integración sobre esos parámetros. Esto implica definir una función que describe la superficie y calcular el producto escalar entre el campo vectorial y el vector normal a la superficie en cada punto. Luego se integra esta cantidad diferencial sobre la superficie. Mi nombre es Valentina Gandarillas y explicaré integral de superficies. Las integrales de superficie, también conocidas como integrales de flujo, son una herramienta importante en el cálculo vectorial
y se utilizan para calcular la cantidad de un campo vectorial que atraviesa una superficie dada. Jason Stewart nos explica en términos generales que una integral de superficie se calcula sumando las contribuciones infinitesimales de un campo vectorial a medida que se mueve a lo largo de una superficie dada. Estas contribuciones se toman en cuenta considerando el producto escalar del campo vectorial y un vector normal a la superficie en cada punto. Para calcular una integral de superficie, separamos la superficie en pequeñas áreas infinitesimales y luego sumamos las contribuciones de cada una de estas áreas. Cada contribución se calcula multiplicando el valor del campo vectorial en ese punto por el producto escalar del vector normal a la superficie y el diferencial de cada área correspondiente, siendo S una superficie en el campo vectorial R y F una función del campo vectorial, la integral de superficie de la función F sobre S. Esto se representa de la siguiente manera: la integral doble de S por F por ds, donde F por ds representa el producto escalar entre el campo vectorial F y el vector diferencial del área ds. El cálculo preciso de una integral de superficie puede variar según la geometría y la orientación de la superficie, así como la parametrización utilizada. En su libro, James Stewart nos proporciona ejemplos detallados y técnicas para calcular estas integrales en diferentes situaciones, como superficies planas, superficies parametrizadas y superficies orientadas, que ya han explicado anteriormente mis compañeros. Bueno, en un resumen, las integrales de superficie son herramientas poderosas para calcular el flujo de un campo vectorial a través de superficies dadas. Su cálculo implica sumar las contribuciones infinitesimales del campo vectorial a medida que se mueve a lo largo de la superficie, teniendo en cuenta la orientación y la geometría de la misma. Por último, en el libro que hemos leído de James Stewart, él nos ofrece una explicación detallada y ejemplos prácticos para comprender y aplicar estas integrales en el cálculo vectorial. Bueno, continuando con la explicación, me presento, mi nombre es Luis Gustavo Chumacer Hurtado y voy a hablar sobre las integrales de superficie de campos vectoriales. Bueno, para iniciar, ¿qué es una integral de superficie de un campo vectorial? Esta se utiliza para determinar la cantidad de flujo neto o circulación a través de una superficie cerrada o abierta dentro de un espacio tridimensional. El flujo es una medida de cómo un campo vectorial atraviesa o cruza una superficie, mientras que la circulación mide cómo un campo vectorial se enrosca alrededor de una superficie. Para poder aplicar estas integrales, iniciamos con una función S dentro de una superficie imaginaria. Esto, claro, dentro de un plano tridimensional, como explicamos en la diapositiva anterior. Esta función S impide que el fluido fluya a través de la función, por así decirlo. Para tener un mejor entendimiento, aplicamos una analogía, la cual menciona en la que tomamos una red de pesca y la colocamos en ambos extremos de un río. Esto con el fin de impedir que el agua, o en este caso el fluido, pueda fluir libremente a través de este. Teniendo una explicación un poco más teórica, donde S es una superficie orientada con un vector normal unitario, imaginamos un fluido con densidad y un campo de velocidad, ambos en función de x, y, z, y que estos fluyen a través de la función de S, como podemos ver en la primera ecuación, en donde P, B y el vector unitario son evaluados en algún punto en la función de S. Al sumar estas cantidades y tomar el límite, se obtiene que, de acuerdo a la definición, la integral de la superficie de la función en P y B es S, es la función de S, como podemos ver en la segunda ecuación. Y finalmente tenemos que si se escribe la función en P y B, entonces la función también es un campo vectorial en un espacio tridimensional o en un R3. Y la integral de la ecuación se convierte en la tercera ecuación que vemos en la diapositiva.